¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Mi nombre es Lorena Marlene Montes Rosales. Estoy en la maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria en primer semestre. Yo les voy a presentar un artículo, el cual lleva un nombre del efecto de la suplementación con selenio en el logro de la pubertad en machos cabríos sanos. Este artículo es de Mojapelo y Leloenia de las universidades de Sudáfrica. El artículo se publicó en la revista de Therogenology de reproducción animal. Esta revista tiene un factor de impacto de 2.29, está en el cuartil 1 y el artículo fue aceptado en junio 28 del año pasado, en el 2019. Muy bien. Como parte de la introducción, pues sabemos que el potencial de reproducción de los animales de una granja de un establo está influenciado principalmente mediante la selección de estrategias apropiadas que nos ayuden a mejorar el desempeño reproductivo. Entre estas estrategias puede incluir utilizar animales de temprana edad e ir aumentando su vida reproductiva para así permitir tener una progenie más rápidamente. Por lo tanto, pues el inicio de la pubertad se vuelve más crucial y es esencial en un establo o en una granja. En pequeños rumiantes, el inicio de la pubertad depende de varios factores, como por ejemplo la temporada del nacimiento, el fotoperiodo, la nutrición, el manejo, la genética, la regulación hormonal, el peso corporal y el tamaño del animal. Entre estos factores, la nutrición es la que se considera pues, como un factor fundamental que nos va a ayudar a regular la pubertad directa e indirectamente. Una nutrición insuficiente a temprana edad nos va a retrasar el inicio de la pubertad y de la madurez sexual. Esto confirma el efecto indirecto de la nutrición en la regulación de la producción de hormonas reproductivas. Los animales desnutridos alcanzan la pubertad tarde. Esto es debido a que hay un menor número de impulsos de hormona de GnRH, que a su vez nos va a conducir a una disminución de los pulsos de la hormona de LH, lo cual, pues una pobre nutrición va a ralentizar la tasa de crecimiento, que en los hombres o en los machos va a producir testículos de menor tamaño. Un bajo crecimiento testicular y una baja secreción de LH están asociados con un menor número de células de Sertoli y por lo tanto una reducción en la producción y maduración de los espermatozoides, lo cual pues nos va a retrasar la pubertad. Además además de la regulación hormonal, la nutrición también regula la tasa de crecimiento, indicada por el peso corporal. Como resultado, el peso corporal es utilizado más que la edad como guía para determinar la pubertad. En la mayoría de los animales, la pubertad ocurre cuando se alcanza un peso corporal del 40 al 50% del peso adulto y esto depende de una nutrición equilibrada. Cabe mencionar que no solo la nutrición nos va a regular el inicio de la pubertad, sino también los suplementos minerales, como por ejemplo el selenio, que nos aceleran la tasa de crecimiento corporal y el logro de las actividades reproductivas. Los minerales traza se relacionan con la reproducción y con la nutrición. También nos ayudan en diversos procesos biológicos, como el apoyo a la salud, la inmunidad y el desarrollo del crecimiento. En cabras, la suplementación con oligoelementos como el selenio nos va a mejorar la respuesta inmune, que a su vez va a incrementar la capacidad de resistencia a enfermedades. También se ha informado que la suplementación con selenio mejora el crecimiento testicular, el desarrollo de los túbulos seminíferos y la espermatogénesis. La presencia adecuada de selenio mejora la maduración de los espermatozoides en los mamíferos y el aumento de la actividad sexual en machos, a través de el acortamiento de la eyaculación, del tiempo de eyaculación y el aumento de la frecuencia de, de apareamiento. También como parte de la introducción, ya hablando del selenio, la suplementación con selenio mejora la calidad del semen en carneros
con un incremento en el volumen de semen por eyaculación, una mayor motilidad y concentración de espermatozoides y un menor porcentaje de espermatozoides muertos a espermatozoides con anormalidades o con el acrosoma dañado. El selenio también se sabe que es un potente antioxidante y juega un papel único en disminuir las especies reactivas de oxígeno, preservando así la calidad del semen y la fertilidad en machos. Debido pues a todos estos efectos beneficiosos del selenio sobre el crecimiento, el apoyo al sistema inmune, la mejora en la calidad del semen que ya se ha reportado, pues nuestra hipótesis es que la suplementación con selenio mejora el logro de la pubertad en cabritos sanen. Por lo tanto, este estudio se va a tratar de evaluar los efectos de la suplementación con selenio sobre el logro de la pubertad en cabritos sanen. Materiales y métodos. El sitio experimental donde hicimos el experimento se realizó en la Universidad de Pretoria, la granja experimental, que está ubicada en la región de Highveld, en Sudáfrica. En cuanto al manejo de los animales, los cabritos fueron destetados a la edad de 2 a 2.5 meses de edad. Eran cabritos de la raza Saanen. Estos permanecieron durante todo el experimento en un corral abierto con piso de concreto y se les restringió la salida del corral. Después del destete se les alimentó con una dieta pobre en selenio, de alfalfa medicago sativa a libre acceso y igual libre acceso de agua en el corral. Cada vez que se entregaba un nuevo lote de alfalfa a los grupos, se les tomaban muestras y se analizaban para determinar la concentración de selenio antes de que se suplementaran. Las muestras de alfalfa de ambos lotes contenían una concentración de selenio de 0.003 miligramos por kilogramo y el periodo de aclimatación de los animales fue de 2 semanas al inicio del experimento. En el diseño experimental y los procedimientos. Bueno, este experimento se realizó de verano a otoño, en los meses de diciembre a abril. Al inicio del experimento, 40 cabritos machos Saanen de 2 a 2.5 meses de edad, con un peso corporal promedio de 15.7 kilos. En un diseño experimental aleatorio, los cabritos se agruparon en dos grupos. El grupo suplementado con selenio y el grupo control. En el grupo suplementado con selenio fueron 20 cabritos, tuvieron un peso corporal promedio de 15.7 kilos y en el grupo control otros 20 cabritos con un peso promedio corporal de 15.8 kilos. El grupo suplementado, que aquí yo lo voy a representar de color amarillo, recibió una dosis de selenito de sodio vía oral del laboratorio Ace Chemicals de Sudáfrica, disuelto en agua a una dosis de 0.34 miligramos por kilogramo de selenio, miligramos de selenio por kilogramo, perdón, de peso corporal. Y los cabritos fueron dosificados individualmente en un intervalo de 90 días, que asciende a 2 suplementadas de selenio durante todo el periodo experimental. En la recolección del semen fue hasta los 5 meses y medio cuando se pudo recoger la primera eyaculación. Se recogió el semen a intervalos de 14 días durante todo el experimento, de acuerdo con la referencia de Ahmad Noakes y Daramola y sus colaboradores. El semen se recogió utilizando un electroeyaculador, siguiendo el procedimiento que utilizó Lucusa y Leloenia en el 2017, que es el mismo autor de este experimento. Por lo tanto, pues este experimento se compone de 5 réplicas de recolección del semen. En cuanto al peso corporal y las medidas testiculares, se tomaron bisemestralmente, cada 2 semanas. Se midió el peso corporal en kilogramos utilizando una balanza electrónica, la longitud testicular y el ancho testicular
se midieron con la ayuda de un calibrador de Vernier digital, se midieron en centímetros. La longitud testicular se midió desde la parte superior de la cola hasta la cabeza del epidídimo para cada testículo, y el ancho de los testículos se midió entre la superficie lateral de los testículos y el rafe escrotal o perineal. Y la circunferencia escrotal se midió usando una cinta métrica flexible en el diámetro escrotal más ancho. Estas tres medidas, se midieron de acuerdo con las referencias de Mahmoud, eh, sus colaboradores y Khalifa en el 2013. Todas las dimensiones de los testículos se hicieron para los testículos derecho e izquierdo y se tomaron simultáneamente. En cuanto a la recolección de muestras de sangre y los ensayos, se hicieron al comienzo y al final del experimento. Se tomaron muestras de sangre recogida de la vena yugular para medir la concentración de selenio, y ya después estas muestras se recolectaron en tubos Vacutainer y de 4 ml, perdón, y se almacenaron a menos 20 grados centígrados. Las concentraciones de selenio se midieron utilizando el método de absorción atómica de generación continua de hidruros, que es un método que se utiliza para determinar elementos como en este caso del selenio, cuya sensibilidad es muy baja para ser determinados por llama directa. Y las muestras se leyeron utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica, que es para analizar los niveles de metales pesados. Y el páncreas bovino en polvo fue utilizado como material de referencia estándar. Para las concentraciones de la hormona LH y la testosterona, se recogieron muestras de sangre en intervalos de 2 semanas a lo largo de todo el experimento, utilizando también tubos Vacutainer estériles de 4 ml. Después de la recolección, las muestras fueron centrifugadas a 3000 Gs durante 10 minutos para recuperar el suero, y el suero recolectado se almacenó a menos 20 grados centígrados. La concentración de la hormona LH y la testosterona se midieron utilizando unos kits de ELISA. En cuanto a la evaluación de la conducta sexual, fueron en intervalos semanales. Los animales fueron expuestos a una hembra en celo durante 15 minutos por la mañana. La hembra fue sincronizada utilizando un dispositivo CIEDR por 11 días, y ya cuando se removió este dispositivo se inyectó gonadotropina colónica equina, y los machos cabritos eran expuestos a esta hembra en celo para poder evaluar el comportamiento sexual que tuvieran, y a cada comportamiento fue monitoreado y registrado. Entre estos comportamientos incluían olfateo, pataleo, el flemen, vocalización e intentos de moto. En cuanto a la evaluación del semen, inmediatamente después de recolectar el semen con la ayuda de una vagina artificial, obviamente pues después de haber entrenado a los machos, las muestras se evaluaron macroscópica y microscópicamente. En el caso de las características macroscópicas, se evaluó el color del semen para poder detectar alguna posible contaminación, el volumen del semen y el pH con ayuda de un medidor de pH digital. En las características microscópicas se midió la motilidad espermática. Esto pues se sacó evaluando un total de 100 espermatozoides para cada muestra de semen, y se clasificó como esperma móvil o no móvil y se expresó como porcentaje. La concentración o densidad, la viabilidad, perdón, que es el porcentaje de espermatozoides vivos o espermatozoides muertos, la morfología, también en porcentaje de anormalidades, la masa del esperma, eh, la motilidad progresiva, el porcentaje de esperma vivo y esperma normal, también fueron evaluados dentro de las características microscópicas. En cuanto al análisis de datos, todos los datos recopilados para los rasgos puberales, los parámetros del semen, el selenio y las concentraciones hormonales
Se analizaron utilizando un método lineal general, o GLM, del software de análisis estadístico. El análisis de varianza ANOVA, utilizando medidas repetidas, se utilizó para probar las diferencias entre los tratamientos. Las medias SE se separaron cuando usando la prueba o test de Duncan a un nivel significativo de un valor de P menor a 0.05. Muy bien. En cuanto a los resultados, en las medidas de selenio, las muestras de alfalfa de ambos lotes, como mencioné al inicio, contienen una concentración déficit de selenio de 0.003 miligramos por kilogramo de materia seca. Al inicio del estudio, la concentración de selenio en sangre total fue de 300 nanogramos sobre gramo de sangre para el grupo suplementado con selenio y 321 nanogramos sobre gramo para el grupo control. Al final de la investigación, que fue el día 150, la concentración de selenio fue de 86 nanogramos sobre gramo en el grupo suplementado en sangre y para el grupo control fue de 66 nanogramos sobre gramo en sangre. Muy bien. Como resultado en el logro de la pubertad, tenemos esta gráfica aquí que, que nos indica el efecto de la suplementación de selenio en el peso corporal. En el eje vertical tenemos el peso corporal en kilogramos y en el eje horizontal la edad en meses. Al comienzo del experimento, cuando los animales tenían de 2 a 2 meses y medio de edad, no hubo diferencia significativa en peso corporal entre los grupos de tratamiento. A medida que los animales fueron creciendo, como podemos ver aquí, los del grupo suplementado, que es este que es un poco más oscuro, se fueron haciendo más pesados y mantuvieron un mayor peso corporal durante todo el experimento, a diferencia del grupo control, que es este moradito de aquí o un poquito más claro. Como podemos ver en la gráfica, los cambios significativos de peso aparecieron a partir de los 4 meses de edad. A la edad de los 7.5 meses, el grupo control, como vemos aquí, alcanzó aproximadamente el mismo peso que el grupo suplementado tenía cuando, cuando tenía apenas 5 meses de edad. Muy bien. En cuanto a las medidas escrotales y testiculares, tenemos esta tabla de aquí que nos mide los efectos de la suplementación con selenio en las medidas testiculares. Al inicio del estudio tampoco hubo diferencia significativa en las mediciones escrotales entre los dos grupos. Sin embargo, en, en el grupo suplementado con selenio se mostraron pues diferencias más significativas en cuanto a mediciones testiculares. Aquí podemos ver en la longitud testicular fue significativamente mayor a partir de los 4.5 meses en el grupo suplementado que en el grupo control. La circunferencia escrotal también a partir de los 5 meses y el ancho escrotal a partir de los 5.5 meses en el grupo suplementado que en el grupo control, y esto fue continuando así hasta el final del estudio. En esta tabla que muestra los resultados nos indica los efectos de la suplementación con selenio en el comportamiento sexual y en los parámetros del semen en los machos que se utilizaron. Los comportamientos sexuales que se van a reportar en esta tabla son los que fueron expresados por los machos al menos una vez por el 50% de los machos utilizados en el experimento. El olfateo se observó a la edad de los 5.5 meses. Aquí ya aparece la edad en días, pero pues yo ya lo cambié a meses en ambos grupos. Y fue en este momento cuando los cabritos mostraban interés en las hembras en celo. El comportamiento sexual de la monta fue numéricamente más alto en el grupo suplementado con selenio que en el grupo control.
El volumen promedio de semen fue mayor en el grupo suplementado. La suplementación con selenio también mejoró la apariencia del semen. O sea, en el grupo suplementado vimos un color más cremoso en comparación con el grupo control, que tenía un color más lechoso. No se observó diferencia significativa en el pH del semen entre los dos grupos. La concentración general de esperma, la masa, la motilidad progresiva fue mayor en el grupo suplementado que en el grupo control. El porcentaje general de esperma vivo también pues difirió entre los grupos, el suplementado y el grupo control. El semen de los cabritos suplementados tuvo un menor porcentaje muy significativo de espermas muertos, a diferencia del grupo control, que vemos un número más alto, al igual que porcentaje de esperma normal fue mucho más alto en el grupo suplementado. De esperma anormal, pues un porcentaje también más bajo en el grupo suplementado. Anormalidades primarias en el esperma, también bastante más bajo que en el grupo control. Y en anormalidades terciarias también en comparación con el grupo control, el grupo suplementado tuvo mucho menos porcentaje de anormalidades. Esta tabla nos muestra todas las mediciones durante un periodo de 5 meses. Ya al final pues, del estudio, después de estos 5 meses, la mayoría de los rasgos de la pubertad y los parámetros del semen fueron significativamente mejor en el grupo suplementado que en el grupo control. Igual las anormalidades de los espermatozoides fueron mucho menores en el grupo suplementado. En los resultados de las concentraciones de LH y testosterona, tenemos estas dos gráficas. En la gráfica 1 vemos el efecto de la suplementación con selenio en las concentraciones de LH. En el eje vertical tenemos la concentración de LH en nanogramos sobre mililitro, y en el eje vertical y en el horizontal la edad en meses. Aquí vemos que en el grupo suplementado, este amarillito, el más oscuro, se tuvo una concentración de LH más alta en comparación con el grupo control. A la edad de los 4.5 meses, a partir de aquí fue aumentando, a los 6 meses aumentó bastante y a los 7 meses. En la gráfica 2 también podemos ver pues, el mismo efecto de esa suplementación con selenio, pero ahora en la concentración de testosterona. Tenemos aquí en el vertical la testosterona y en el horizontal igual la edad en meses. Esto también pues, hubo un efecto significativo en la suplementación con selenio sobre esta concentración de testosterona. A la edad principalmente de los 5.5 meses y a los 6 meses fue cuando más aumentó en el grupo suplementado. Pero pues la concentración de testosterona, como vemos aquí, a partir de los 6 y 7 meses en el grupo suplementado disminuyó. Sin embargo, pues la concentración de testosterona aumentó gradualmente en el grupo control a la misma edad. En un momento vamos a ver el por qué fueron estos resultados. Muy bien, vamos a ver ya la discusión. Las muestras de alfalfa, como mencionamos anteriormente, en ambos lotes que se utilizaron contenían una concentración de selenio pues deficiente de 0.003 miligramos por kilogramo de materia seca. Este valor es inferior a los 0.05 miligramos por kilogramo, que se clasifica ya como deficiente en materia vegetal según Van Riesen en 2001, y de 0.2 miligramos de selenio por kilogramo de peso, que es el requerimiento dietético de selenio para las cabras, según la NRC en el 2007. Pues es evidente que desde el inicio del estudio, pues la dieta que se le dio a todos los machos en el experimento fue pues una dieta extremadamente deficiente en selenio. En cuanto a la concentración de selenio en la sangre total, fue significativamente mayor en el grupo suplementado con selenio que en el grupo control. Muy bien, en la pubertad.
En cabritos, la pubertad se define como la edad a la que el macho exhibe comportamientos sexuales que conducen al apareamiento y una eyaculación que contenga espermatozoides vivos y viables para poder impregnar a la hembra, según Becerra y colaboradores en el 2009. Basado en la recolección del semen con espermatozoides, el 65% de los cabritos del grupo suplementado a los 5.5 meses de edad fue cuando alcanzaron la pubertad, mientras que en el grupo control solamente fue el 35% de cabritos los que alcanzaron la pubertad a esta edad. Por lo tanto, pues la suplementación con selenio aceleró el logro de la pubertad. Muy bien. Cabe mencionar que a los 6 meses de edad, el 100% del rebaño, o sea, de los dos grupos, alcanzó la pubertad. También se ha demostrado que el peso corporal es un mejor indicador del logro de la pubertad que la edad, según Balassi en el 2012. Y en cabras, la pubertad ocurre cuando se ha alcanzado un peso corporal del 40 al 50% del peso adulto, según Bart y el Amali en 2014 y Bart en 2008. Los resultados de este estudio demostraron que la suplementación con selenio en cabritos machos prepúberes con una dieta ya deficiente en selenio, pues aumenta el peso corporal y reduce el tiempo del inicio de la pubertad. Un mayor peso corporal confirma que la suplementación con selenio juega un papel crítico en el desarrollo estructural y la función de muchos sistemas celulares, incluido el sistema inmune y la obtención de masa de tejidos corporales, según Kumar y colaboradores en el 2009. Por ejemplo, en un experimento de Kumar en el 2009, se encontró que la suplementación de selenio resultó en un mejor rendimiento de los corderos respecto a su tasa de crecimiento, su estado antioxidante y su respuesta inmunohumoral. También en 1998, eh, otro autor observó que había una concentración significativamente más alta de suero de inmunoglobulinas G en vacas de carne que tenían acceso a una mezcla de sal alta en selenio. Además, se sabe que el selenio proporciona protección sobre membranas de fosfolípidos, lipoproteínas y ADN contra el daño por las especies reactivas de oxígeno, según Korniluk y Sauterna en 2016. El selenio, como podemos ver, pues también juega un papel en el metabolismo de las hormonas tiroideas, ya que se sabe pues, que participan en el mecanismo de crecimiento. Por lo tanto, podría interpretarse que un mayor peso corporal de las cabras suplementadas con selenio podría ser la razón de la mejora en las características reproductivas. Este estudio demostró que la circunferencia, la longitud y el ancho escrotal aumentaron significativamente con la edad en el grupo de cabritos suplementados con selenio, en comparación con los del grupo control. Basado en la circunferencia escrotal, los cabritos suplementados con selenio alcanzaron la pubertad a los 5 meses de edad, mientras que los cabritos control alcanzaron la circunferencia escrotal puberal a los 6.5 meses de edad. Por lo tanto, pues estos resultados sugieren que la suplementación con selenio tuvo una respuesta positiva en los cabritos machos para un inicio temprano de la pubertad, a los 5 meses. Todo esto basado en la circunferencia escrotal. Pero ¿por qué es importante aquí la circunferencia escrotal? Porque con el aumento de esta medida de la circunferencia escrotal, se muestra un efecto beneficioso del selenio como un antioxidante que participa en la estabilidad de las membranas celulares, el proceso de crecimiento celular y la morfología testicular, según Bain y Weyler en 1996. El aumento del largo y del ancho testicular muestra un efecto beneficioso para el desarrollo de células germinales y células de Sertoli, por lo tanto, esto nos lleva a un aumento en el tamaño testicular.
También se observaron, en cuanto a la LH y la testosterona, fluctuaciones en el ancho testicular a los 6.5 y 7.5 meses de edad en ambos grupos de cabritos. Estas fluctuaciones pueden deberse a los cambios en la secreción de gonadotropinas y testosterona después de que los animales alcanzan la pubertad. Por ejemplo, en la LH es responsable de la diferenciación de las células de Leydig para mejorar la producción de testosterona. Por lo tanto, el aumento de la secreción de LH va a conducir a un aumento en el tamaño testicular. La LH fue continuamente aumentando, como nos podemos recordar en la gráfica 1, principalmente en los cabritos del grupo suplementado con selenio. También se ha documentado que los cambios en el tamaño testicular están estrechamente relacionados con la producción de testosterona, y un aumento en la LH estimula el crecimiento testicular y la espermatogénesis en el macho cabrío puberal. En los cabritos suplementados con selenio, en el caso de la testosterona, se aumentó hasta los 6 meses de edad. Después, si se acuerdan, hubo una marcada disminución a partir de los 6.5 meses de estos cabritos suplementados en los niveles de testosterona. Esto puede deberse a que hubo una retroalimentación negativa o un feedback negativo por esteroides gonadales después del logro de la pubertad. En el caso del grupo control, los niveles de testosterona continuaron aumentando. Esto es probablemente porque, como vimos anteriormente, los cabritos del grupo control alcanzaron la pubertad más tarde, hasta los 6 meses de edad. Y pues este aumento de testosterona es un indicador de que las células de Leydig tienen una mayor, capacidad de respuesta a las gonadotropinas, que son estimuladas por el mecanismo receptor de LH en funcionamiento, que controla el almacenamiento y la liberación de testosterona. Además, también se ha informado que suplementar con selenio mejora la concentración de testosterona, que tiene un efecto directo en la actividad sexual secundaria. Por lo tanto, el aumento de la actividad sexual secundaria combinada con una mayor concentración de testosterona va a conducir a un efecto directo sobre el volumen del semen, según Mammoth y colaboradores en el 2012. También parte de la discusión en cuanto al semen, el volumen del semen también se vio incrementado en el grupo suplementado. Recordemos que este amarillito representa el grupo suplementado con selenio. Esto se puede asociar con la estimulación del crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales y pues las funciones de la próstata en las especies suplementadas. En cuanto al pH, vimos que hay una diferencia que no hay una diferencia significativa. Esto puede ser pues porque realmente la suplementación con selenio no altera el pH del semen. En cuanto a la motilidad progresiva de los espermatozoides, en el grupo suplementado se vio mejorada. eh, igual, se vio mejorada, y esto puede estar relacionado que pues hubo una reducción en las anormalidades del espermatozoide, menos espermatozoides con flagelo roto, por ejemplo, y similar a otros estudios que ya se han hecho en machos cabritos suplementados con selenio, el semen tuvo una mayor concentración de esperma y un mayor porcentaje de esperma vivo que en el grupo control. Esto se puede deber a que el selenio protege los espermatozoides durante la espermatogénesis a través del GSHPX, que es el glutatión peroxidasa, que pues sabemos ya que es una enzima importante para el mecanismo de la defensa celular contra los radicales libres. Las anormalidades espermáticas también en el grupo suplementado se vieron disminuidas eh, por, eh,
el porcentaje se vio disminuido. Estas anormalidades espermáticas ocurren pues debido a la destrucción durante la espermatogénesis que conduce a la liberación de esperma inmaduro, lo cual se vio disminuido en los animales suplementados. El semen del grupo suplementado tuvo un menor porcentaje de anormalidades espermáticas, como ya lo mencioné, eh, principalmente cabeza normal, gotas citoplasmáticas proximales y espermatozoides con dos cabezas. Y como era de esperar, la concentración de selenio aumentó en el grupo suplementado, a diferencia en el grupo control. Entonces la concentración de selenio en el grupo de los machos tratados indica que la suplementación vía oral fue el método más eficiente en cabras. Por lo tanto, pues bueno, después de ver todo esto, el estudio enfatiza aún más la necesidad de mantener una mayor concentración de selenio en, en los machos, ya que se utiliza pues principalmente, como vimos en este caso, en este experimento, para el inicio de la pubertad. Por lo tanto, una mayor concentración de selenio en el grupo suplementado va a acelerar la pubertad. Como conclusión, utilizamos el peso corporal, la circunferencia escrotal, el comportamiento de apareamiento, la primera aparición de espermatozoides móviles y viables en la eyaculación, las concentraciones de LH y testosterona para poder describir el logro de la pubertad en los machos cabritos Anne que se utilizaron en el experimento. Basado ya en estas variables, pues la suplementación con selenio sí aceleró el logro de la pubertad de 6 meses a 5.5 meses de edad e incluso antes a los 4.5 meses de edad basado en la concentración de LH. También mejoró la apariencia del semen, la motilidad progresiva, la concentración y la viabilidad de los espermatozoides, redujo el porcentaje de esperma normal al alcanzar la pubertad y aumentó las concentraciones de testosterona y LH. Entonces, recordando nuestra hipótesis, pues realmente la suplementación con selenio sí mejora el logro de la pubertad, en este caso en los machos utilizados de cabritos. Y pues por mi parte es todo. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar por correo y cuídense mucho. Gracias.